Bueno, buenos días. Eh, es un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes y agradecerles a la gente de Ganoa, a Stock, por esta invitación al curso de asma grave de Ganoa. Em, Mi trabajo hoy va a ser hablar con ustedes sobre el diagnóstico de esta enfermedad tan prevalente y fundamentalmente sobre la historia clínica y las técnicas actuales para realizar un mejor diagnóstico. Para empezar, tenemos que comentar que el asma es una enfermedad mundialmente prevalente, con más de 300 millones de personas que viven con esta enfermedad. En Argentina representa en adultos un aproximadamente 10% de prevalencia, lo cual implica aproximadamente 4 millones, según el último censo que hemos tenido de 46 millones de habitantes para nuestro país, es un poco más de 4 millones. En niños esta prevalencia es un poquito superior, un 13%, y tengamos en cuenta también que en poblaciones especiales como las embarazadas llega a un 4 a 7%. Un dato distintivo a saber es que la mortalidad ha caído durante la década del 90 con el advenimiento de los corticoides inhalatorios. Ahora, lo que estamos viendo en los últimos años es un recrudecimiento de estas cifras, es decir, un empeoramiento del manejo de la enfermedad y más mortalidad. Y esto es a predominio de mujeres, 3 a 1, como vemos acá en este esquema de los muñequitos que están acá arriba. Fíjense, las colas, la línea verde, son mujeres y cómo va ascendiendo en los últimos años, entre el 2015 y 2020, la tasa de mortalidad. Entonces, en los números así muy fuertes en Argentina, con esta prevalencia, el 6% de las personas registran una crisis por lo menos durante el último año. El 9% ha tenido diagnóstico de asma confirmado por un médico. El diagnóstico fundamentalmente está errado o se carece de diagnóstico en más de la mitad de los pacientes, es decir, que hay una tasa de subdiagnóstico muy importante y tenemos 400 muertes aproximadamente al año con más de 15.000 internaciones o consultas a servicios de emergencias. La mayoría de los pacientes no tiene un plan de acción indicado, es decir, un papel donde uno le anota al paciente lo que tiene que hacer para el manejo de su enfermedad, cuándo tiene que tomar la medicación, cuándo tiene que hacer los rescates, cuándo tiene que consultar al médico o al sistema de emergencia. Eso es muy importante y el automanejo implica una mejoría en todo lo que es el tratamiento de esta enfermedad. De los pacientes leves, sufren una crisis de asma hasta casi un cuarto de ellos. El 16% tiene crisis de asma casi fatal y el 15 a 20% de los pacientes que fallecen no tienen asma grave, suelen tener asma leve a moderada. Algo muy importante a la hora de lo que implica el conocimiento y el tratamiento adecuado en los sistemas de atención primaria de la salud. Entonces hay que demitificar algunos conceptos a través de algunas propuestas que muchas veces son desafiantes. Es decir, nos tenemos que asegurar que lo que tengamos es una persona que vive con asma, haciendo el diagnóstico como corresponde. Porque hay otras enfermedades que se parecen al asma y que no lo son, y que tal vez hagamos un diagnóstico erróneo y un tratamiento evidentemente también. El uso de salbutamol demanda un criterio diagnóstico y un tratamiento adecuado. Sabemos que el sobreuso de este fármaco es un índice de mal control del asma. Hay preguntas que se hace la gente, como que si cuando eran pequeños tuvieron asma y durante algún tiempo o años de su vida no tuvieron más, ¿qué ocurre ahora? ¿Se le vuelve el asma o siempre estuvo? ¿Existe el asma en las poblaciones especiales como los adultos mayores o no existe el asma? ¿O se puede hacer un diagnóstico en un adulto mayor que previamente nunca tuvo asma y podemos diagnosticarla? Bueno, son cosas muy importantes que a la hora del tratamiento hay que conocer también. Por otra parte, muchas veces tenemos espirometrías normales en pacientes que tienen síntomas. ¿Eso significa que no tienen asma? ¿Que la espirometría nos dé normal? El uso de corticoides inhalatorios a mucha gente le parece que no les ayuda. ¿Por qué? Porque si usan un salbutamol, sienten un alivio prácticamente inmediato y el corticoide inhalatorio no. Pero nosotros tenemos que aseverar que eso es así, tenemos que decirle al paciente que siga con esta conducta o no. Todos los dispositivos sirven para todos los pacientes, es decir, hay dispositivos que son universales, que todo el mundo los va a usar bien, los va a usar siempre. Bien, todas estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de descifrar y de poner en claro durante esta charla.
También tenemos que saber qué significa tener una atención de calidad en pacientes con asma. Fundamentalmente, trabajar sobre el diagnóstico. El diagnóstico es algo que tenemos que tener y le tenemos que ofrecer a la persona. Saber que tiene una enfermedad crónica, que la conozca y que sepa cómo se trata. El manejo tiene que ser el adecuado. Tiene que recibir un tratamiento inhalado acorde al grado de severidad o gravedad que tenga detectado por las normativas habituales, es decir, espirometría, sintomatología y demás. El recibir un tratamiento adecuado con una adecuada técnica de inhalación es parte del conocimiento que los médicos sanitarios tienen que tener y compartir con los pacientes. Además de el asesoramiento sobre las conductas que, sin ser, digamos, estrictamente presentes siempre, pueden estarlo y que pueden desencadenar crisis o pueden empeorar el manejo crónico de la enfermedad, como es el tabaquismo activo de la persona, como es los hábitos como el alcohol, el sobrepeso, la obesidad. Bueno, son todos detalles y cosas muy importantes desde el punto de vista higiénico-dietético y de las adicciones que hay que tener en cuenta. Y siempre tenemos que tener en cuenta revisar cómo está yendo ese paciente, es decir, revisar si está usando la medicación, ya que normalmente una de las principales problemáticas que tiene el paciente asmático es el problema de la adherencia. Ellos en más de un 50% no adhieren al tratamiento y eso hace que su sintomatología sea crónica, sea diaria, tengan una mala calidad de vida. Y también tenemos que aprender en aquellos pacientes que hemos hecho lo que correspondería de acuerdo a las recomendaciones o guías de tratamiento y el paciente aún así no mejora, saber cuándo derivarlo a un especialista. Entonces existe una visión ideal del asma, una visión que es como este rompecabezas con las letritas que dicen asma, donde todo encastra perfectamente, ¿no? Pasando por una definición que habla de una enfermedad inflamatoria, creo que ese es el principal concepto central, global, que ustedes se tienen que llevar de esta charla. Es una enfermedad inflamatoria. Entonces ya a partir de eso sabemos que también es una enfermedad crónica. Y también sabemos que es una enfermedad heterogénea. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden tener distintos síntomas. Por ejemplo, una persona puede tener tos como expresión de asma, una tos seca. Otras personas pueden tener más sibilancias, ¿no? Tienen distintos desencadenantes. Algunas personas reaccionan a un ácaro, otras personas a la aspirina, o al cambio climático o al polvo ambiental. Entonces, tenemos un pool de lo que es el medio ambiente con toda la heterogeneidad de ese medio ambiente que puede impactar sobre el desarrollo de una inflamación aguda que se traduce en tos, sibilancia, dolor de pecho, perdón, dolor de pecho, opresión de pecho, en síntomas del asma. Esto se acompaña de una reducción, lógicamente, de la función pulmonar. ¿Por qué? Porque ese bronquio contraído hace que se retenga el aire adentro, no se pueda sacar, eso empeora lo que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, va todas estas crisis generando un deterioro paulatino de la función pulmonar. ¿Sí? Entonces, es importante el diagnóstico clínico. El diagnóstico del asma es clínico, es decir, la espirometría es una prueba objetiva que nos permite, de alguna manera, dar una certificación a la presunción diagnóstica que teníamos nosotros previamente, pero normalmente el diagnóstico es clínico. Es esa persona que viene con sibilancias, disnea, presión de pecho y tos. El seguimiento, digamos, que se hace de acuerdo a las escalas de seguimiento que habitualmente utilizamos. El otro tema es saber de dónde leemos. Hay guías de tratamiento locales, como esta que le ponemos acá, de tratamiento de asma leve que hemos hecho en el año 2022, pero no se casen con ninguna guía. Fíjense que está la GEMA, está la GINA, que son las guías españolas y la guía anglosajona de asma. Generalmente lo que tenemos que saber son los conceptos básicos y tenemos que conocer cuál es el tratamiento, digamos, de elección en esta enfermedad. A priori, adelantamos que los corticoides inhalatorios. Después veremos si solos o asociados también a un broncodilatador de larga acción o también asociados a algún broncodilatador anticolinérgico de larga acción en aquellos pacientes que lo requieren. Es decir, que el asmático, como vimos recién desde lo ideal, nosotros tenemos después la realidad dura, la realidad contundente, la realidad de todos los días, ¿no? Donde vemos qué le pasa a ese paciente. El paciente no está seguro de tener asma, es decir, no conoce su diagnóstico o tal vez lo niega, porque, a ver, entre nosotros hay una estigmatización de la enfermedad. Muchas veces estas personas toman
a la enfermedad como algo negativo, algo terrible. Uno le dice que es asmático, es como le dijera que está con un cáncer de pulmón. A ver, es una enfermedad crónica, inflamatoria, que tiene tratamiento. La gente no debería morirse de esto, y no es una enfermedad mortal como puede ser un cáncer de pulmón estadio avanzado. Por otro lado, esta persona, para sentirse con reaseguro y sentirse que puede respirar o para poder respirar directamente, porque no sabe, usa lo primero que tiene, que es el salbutamol, que va a abrir su bronquio y le va a ayudar a respirar un poquito. Pero es como tener a una persona que está en el medio del agua, tratando de hacer pie, así, haciendo un poquito de balanceo con las manos y los pies, y de golpe uno va y le manda la cabeza abajo del agua. Esa persona no puede respirar, saca la cabeza, toma una bocanada, al ratito otra vez le ponemos la cabeza abajo del agua. Bueno, eso es lo que hace el salbutamol. Nos va dejando respirar un rato, pero después el bronquio, como no estamos tratando la causa, sino corriendo detrás de la consecuencia, que es la broncoconstricción, y la causa, que es la inflamación, tenemos que darle un corticoide inhalatorio para desinflamar y lógicamente, no es que está mal usar un rescate, pero lo vamos a usar como medicamento adicional y no como monoterapia en el tratamiento. Es decir, a esta persona alguien le indicó el corticoide, estuvo muy bien, pero no tiene el dispositivo. Por ende, lo hizo mal, no lo hizo, dice, no me sirve. Ya le bajamos el pulgar a una medicación que pudo haberle cambiado la vida. Luego le agregaron nebulizaciones con hipertropio. ¿Está mal usar anticolinérgicos? No, podemos usar anticolinérgicos. Pero otra vez, estamos pasando a usar otro mecanismo de dilatación bronquial de corta duración para algo que no estamos dando la medicación de base. ¿Sí? Y por otro lado, requiere rescates diarios con este salbutamol y también tandas de corticoides que se las dan seguidito y para que se desinflame. Es decir, no están usando un corticoide inhalatorio, están usando un corticoide sistémico. Otro problema. Es decir, volvemos al punto inicial. SABA, corticoides sistémicos, mal manejo de la enfermedad, mala elección de tratamiento. Por eso el paciente viene sin control, sin control, sin control. Y sigue con reutilizaciones frecuentes, consultas a la guardia. ¿Y cómo piensan que se siente una persona así? Cansado, frustrado, ansioso, enojado con el mundo, con una mala calidad de vida, inseguro y encima desconfiado porque vemos que ha ido una, dos, tres, cuatro veces a ver a los médicos y nunca ha salido con un tratamiento como el que le correspondía. Por ende, ¿cómo va a estar? ¿Confiando en el sistema de salud y en los médicos que tiene, que le están dando lo que necesita? No, la persona después, cuando uno le da el tratamiento que le corresponde y cambia del día a la noche, se dice, uy, mirá vos cómo era la cosa, ¿no? Bien, entonces, caso de la vida real es lo que vemos todos los días, personas jóvenes tal vez, que vienen con un diagnóstico que te dicen que tienen broncoespasmo, no te dicen tengo asma, que en los últimos meses fueron mucho a la guardia y recibieron ¿qué? Corticoides, salbutamol y así. Entonces, síntomas diurnos, síntomas nocturnos, no duermen porque el asma no los deja, no pueden hacer ejercicio, no pueden salir a caminar, no pueden tener sexo, es un desastre, una vida horrible, ¿no? Es decir, no tienen un diagnóstico de asma, hay que hacerlo. Tienen crisis frecuente, mala calidad de vida, ¿sí? Sobreusan corticoides y SABA, como corticoides y sí, SABA, está bien. Y siguen un mal tratamiento, un mal incorrecto control. Entonces, fíjense esto, lo hicimos en el hospital italiano, que es un protocolo para atender asmáticos en la guardia, y lo que encontramos fue que los pacientes que van mucho a la guardia tienen peor control, por eso van a la guardia, de hecho, ¿no? Es una obviedad. Van muchas veces a la guardia, tienen más internaciones y reconsultan muchísimo también. Es decir, lo que vimos es que los asmáticos que se iban de la guardia, en el 30% reconsultaban dentro de los 10 días posteriores a haber sido descargados. En muchos casos encontramos con que el médico de guardia no le daba el corticoide sistémico para hacer la tanda posterior al tratamiento digamos, agudo. En muchos casos veíamos también que estos pacientes que tenían una buena nivel socioeconómico, a pesar de comprar la medicación, no la usaban, tenían mala adherencia, la usaban mal. Es decir, que lo que vemos no es una cuestión ni de nichos sociales, ni de nivel socioeconómico. No significa que esto no tenga un papel, pero esto pasa en todos niveles, ¿sí? Independientemente, aquel que puede comprar los medicamentos los usa mal. Entonces, ¿cuál es el problema del asmático? Fundamentalmente hay problemas a nivel pulmonares,
como la alteración del patrón respiratorio, aquellos que son obesos o que tienen al revés, bajo peso, todo lo que es patología de la vía aérea superior, rinitis, rinosinusitis, con, sin pólipos, disfunción de cuerdas vocales, todo lo que hace a la traqueomalacia. Hay un montón de cuestiones que pueden estar involucradas de forma adicional en el asma, ¿m? O colapso excesivo en la vía aérea. Hay cuestiones que son del dominio extrapulmonar, como pueden ser reflujo gastroesofágico. A ver, muchas veces una persona puede tener la inoculación episódica de un líquido con un pH ácido que se aspira o se microaspira y pasa a la vía aérea. Ese pasaje de ese líquido con pH muy bajo produce una inflamación. Y esa inflamación, ¿qué produce? Broncoespasmo, tos y probablemente, si uno piensa, va a decir, tengo asma. Muchas veces tratando el reflujo gastroesofágico, uno se da cuenta que no era asma, que lo que tenía era una enfermedad por reflujo. No significa que no haya asmáticos que además tienen reflujo, entonces hay que tratarlos también. Y por otra parte está toda la cuestión conductual, como este señor que veíamos que se sentía tan mal, tan cansado, tan decepcionado de la vida, porque tiene una enfermedad crónica que le vuelve la vida realmente complicada. Tienen un aislamiento social, problemas psicológicos, la ansiedad, la depresión, los desórdenes mentales. A ver, otro mito. Doctor, estar triste me genera más broncoespasmo. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ustedes conocen el sistema nervioso parasimpático, ¿no? ¿Qué libera el sistema nervioso parasimpático? Acetilcolina. ¿Y qué hace la acetilcolina en el bronquio? Lo cierra. Es decir, que sí, señor. Si yo estoy triste, si yo estoy angustiado, si yo me siento mal, si estoy con trastornos psiquiátricos que generan un impacto sobre el sistema nervioso parasimpático, lo que voy a tener es una descarga colinérgica muy alta y voy a tener broncoespasmo. Entonces, es una respuesta afirmativa. Lógicamente, los problemas asociados a conductas y a adicciones, como el tabaco, el alcohol y los psicofármacos, empeoran muchísimo. Ahora, ¿quiénes son los que tienen las destrezas para manejar todas estas comorbilidades? Desde el obeso o el bajo peso, que hay que darle una dieta o que hay que darle suplementos, digamos, de apoyo nutricional, o indicar distintas líneas de tratamiento para el reflujo, o pedir los estudios que corresponden, ¿no? Bien, ¿quiénes son estos? Claramente los clínicos, ustedes, los médicos de atención primaria. Entonces, un poco el rol del clínico es atar o seguir todos estos puntos para saber a dónde va el paciente, ¿no? Nosotros muchas veces en esta granulación o granularidad de especialidades que sigan a los pacientes, vamos perdiendo el foco. Y no hay nadie que haga el hilo conductor para saber para dónde va el paciente, como este señor que está encontrando la flecha para dónde tiene que tomar con su camino. Entonces, miremos un poquito cuáles son las intervenciones efectivas en el asma desde el lado clínico. Claramente, las conductas saludables, el peso, el ejercicio, el dejar de fumar, también la prevención, como en el caso de las vacunas, ¿no es cierto? Los fármacos que son, como dijimos, una parte muy importante, el saber realizar los estudios de fenotipificación si correspondiesen con los biomarcadores, el tratar los problemas conductuales o extrapulmonares, digamos, de la esfera psiquiátrica y fundamentalmente que el paciente tenga un plan de acción y sepa qué hacer cuando las cosas no van saliendo. Ni hablar con la chiquita esta que está tratando de hacer su inhalador, ¿no? La mayoría lo hacen realmente mal con errores críticos. Crítico significa que, a ver, yo tengo un dispositivo que me tiene que transportar un medicamento a los bronquios y lo que ocurre es que va a cualquier otro lado menos a los bronquios. Si lo trago, lo tiro al aire, absorbo una mínima parte, es muy difícil que las cosas anden bien si eso ocurre. Por eso, volviendo a nuestro encastre de rompecabezas, el diagnóstico es importante para saber si es asma y confirmarlo. Los diagnósticos diferenciales, que es lo que parece asma pero no lo es, hay que hacer los estudios complementarios según sospecha y también evaluar las enfermedades que se asocian al asma y que pueden repercutir a través de sus tratamientos en mala evolución. Por ejemplo, si usamos muchas tandas de corticoides orales, más de 1 gramo por año, vamos a tener impacto sobre las enfermedades osteometabólicas, más fracturas en los adultos de mediana y mayor edad, glaucoma, diabetes, bueno.
Nada es gratis acá. Si tratamos mal el asma y le damos mucho corticoide, además de todos los corticoides que recibe el paciente, porque otros especialistas le dan, no sé, una infiltración de una rodilla o un antihistamínico con corticoides que tomó por otra razón, todo esto suma, ¿eh? No es que solamente nosotros estamos en un compartimiento separado de los demás. No, el paciente es todo uno, por más que vaya a distintos médicos. Las características, que es muy importante también en algunos pacientes, fenotipificarlos. Si bien sabemos que esto tal vez el especialista fenotipifica para ver aquellos pacientes graves que les va a dar un biológico, pensemos de esta forma. Si nosotros tenemos una persona que es asmática, pero tiene rinitis, viene con urticaria, y estornuda ante determinados eventos, entonces uno piensa que puede ser una persona que tenga un perfil alérgico. Esas personas con ese perfil alérgico o perfil T2 tienen mayor respuesta a los corticoides inhalatorios. Hacen mucho mejor al darle los corticoides inhalatorios el control de síntomas, ¿sí? Y además podemos también colaborar con el control de estas comorbilidades. Y lógicamente los objetivos saludables siempre tienen que estar presentes. Y vamos a ir buscando siempre todo lo que es educación en dispositivos, prevención de exacerbaciones e ir eligiendo el mejor fármaco. Es decir, que esta estrategia del rompecabezas, como acá vemos el Grupo Respiratorio Internacional, IPCRG, de médicos de familia, ha generado, digamos, algo que es muy básico. Si yo tengo 4 síntomas cardinales del asma, bueno, probablemente a través de una medida objetiva como una espirometría, puedo obtener el cuadro, digamos, final, que es en este caso la Gioconda, sin decir que la Gioconda sea asmática, o yo no lo sé eso. Ahora sí, hay fichas que no van acá en este rompecabezas, ¿no? Que son fichas de otro rompecabezas, que puede ser tos productiva o hemóptisis. Bien, sabemos que eso es posiblemente más alejado del asma. Entonces, de esa forma ellos se van orientando para ir estudiando, descartando lo que no es asma y ir modificando las conductas. Es decir, hay cosas que puede tener asma y puede tener otras cosas de diagnóstico diferencial, que son múltiples, no las vamos a nombrar todas, acá las tienen para después, para mirar tranquilos, pero son diagnósticos diferenciales. El asma entonces es inflamación. Para sus pacientes, ustedes les pueden recomendar ver este video que IPCRG también hizo en castellano, en español, para todos, para que entiendan cómo funciona el aparato respiratorio en salud y enfermedad, y fundamentalmente en asma, ¿sí? Entonces, Peter Burns es un médico inglés que es este viejito que está acá abajo, que fue nombrado miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina, y sus trabajos tiene miles de trabajos, todos papers por todos lados, un tipo cuya opinión es muy respetada y ha hecho muchísimo por lo que es el estudio del asma. En este caso, él propuso este gráfico donde se ve en rojo estas montañitas que están acá, que es inflamación crónica, que es lo que tiene un asmático cualquiera, y que a veces sufre reagudizaciones de eventos de inflamación aguda. Por ejemplo, porque, no sé, se aspiró un ácaro. Esto produce broncoconstricción, edema, vasodilatación. Lo que hace es que fundamentalmente este bronquio inflamado se contraiga, como vemos en la segunda imagen acá de foto. A ver, este azul, que es la inflamación aguda, es la que responde a los corticoides inhalatorios, ¿sí? Ahora, si yo no le doy el corticoide inhalatorio, lo que va ocurriendo es que con el tiempo se van produciendo lo que se denominan cambios estructurales. ¿Estos cambios estructurales de qué? Del bronquio, es decir, el bronquio se vuelve estructuralmente rígido, ya no responde ante el beta 2. Yo hago la espirometría y antes me daba, no sé, 20, 200 mililitros de diferencia y ahora no me da nada o me da muy poquito. ¿Por qué? Porque el bronquio quedó duro, duro de fibrosis. ¿De qué? Fibrosis subepitelial, de hiperplasia del músculo liso, glandular y de angiogénesis, producido por la inflamación crónica. ¿Por qué? Por no darle los corticoides inhalatorios. Entonces, después, ¿qué tengo? La tercera foto, que es un bronquio cerrado, ya no me sirve, no respira ese bronquio. Entonces, miremos qué pasa. Este es el problema de los asmáticos, que de golpe están como acá, buen control, están bárbaros, 60 de pulso, como diríamos, parecen que no son asmáticos, ¿sí? Pero bueno, el mal control, cuando tienen síntomas diarios, hacen que tengan repercusiones sobre su calidad de vida. Esos síntomas son diurnos, nocturnos, con uso de rescates frecuentes y con problemas con el ejercicio fundamentalmente. Por eso, si yo no tengo ninguno de estos problemas, voy a tener acá buen control, todos los deditos verdes para arriba. Si yo tengo varios de estos, dedito rojo para abajo, voy a estar mal controlado, ¿no es cierto? Entonces, para aquellos que de golpe el mal control lo lleva irremediablemente a desarrollar una crisis de asma, un ataque, una exacerbación,
ahí va a tener que usar corticoides sistémicos porque es lo que corresponde, ¿no es cierto? Y esto trae riesgos a futuro, como dijimos antes, por la acumulación de dosis de corticoides, por el efecto adverso y las comorbilidades no tratadas, por las exposiciones ambientales y el contexto social que tenga el paciente. Estos usos de rescate frecuentes y de corticoides sistémicos traen problemas. Miremos qué pasa. Esto es se llama regla del asma, es una herramienta también de IPCRG y de Asthma Right Care, que es su producto. Y aquí tenemos qué es lo que pasa en una persona que usa solo 3 salbutamoles por año. Esa persona tiene una inhalación diaria aproximadamente de 2 disparos por día. Eso son 12 dosis semanales y 600 dosis anuales. Es como decir que al paciente le está faltando 300 veces el aire. Correlacionémoslo con un paciente hipertenso que viene y me dice, sí, en este último año tuve 300 registros de hipertensión en el año. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Van a tolerar esto? ¿Les parece que esto es coherente, es correcto, está bien para nuestro paciente? Yo creo que es un horror que nosotros digamos, bueno, son 3 salbutamoles por año. No, miren lo que producen 3 salbutamoles por año en sintomatología, en calidad de vida, en repercusión en la vida de un ser humano. Es un horror, tenemos que cambiar esto. También estos pacientes son muy dependientes de estos fármacos porque les hacen bien, sienten que les hace respirar mejor, si los usan como homoterapia, ¿no? Entonces, acá están las causas por las cuales ellos piensan eso. Son causas que tenemos que refutar una por una. Y miren lo que pasa con los corticoides sistémicos al año. Hipertensión, diabetes, osteoporosis, problemas de dispepsia, empeoramiento del reflujo, problemas psiquiátricos, es todo para mal, sabemos lo que producen los corticoides. Ojo, esto no implica que en un ataque agudo no se lo tengamos que dar, pero no debemos darlo muchas veces por año. Si lo damos muchas veces por año es porque el paciente cae mucho con ataques. Si se cae mucho con ataques es porque está mal controlado y necesitamos trabajar en ese control. Por eso, Chest sacó un warning, digamos, una advertencia que dice que es el momento de proteger a los pacientes asmáticos de un potencial sobreexposición de corticoides sistémicos y reconocer que su sobreuso es una falla en el plan terapéutico. Contundente. Bien, entonces, los síntomas, los desencadenantes y los antecedentes es lo que vamos a relevar de nuestros pacientes. Después, ¿qué vamos a hacer en la consulta? Lo vamos a revisar, vamos a medirlo con la espirometría, vamos a sacar, si corresponde, para hacer un diagnóstico diferencial, imágenes, y vamos a sacar para, digamos, eosinófilos y IgE. Esto es una espirometría habitual. Recuerden, esta persona, fíjense, tiene un 40% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que pasa un 48, es casi un 20% de diferencia. Ya con un 12 en adelante o con 200 mililitros o más, sabemos que el paciente responde bien a los broncodilatadores y es una indicación de reversibilidad y de asma. Ahora, ¿qué implica esto? La persona se llenó de aire hasta que no le entró más una gota de aire, después lo respiró todo rápido para afuera, ¿sí? Lo que obtuvo cuando terminó esta curva se llama capacidad vital, pero como lo hizo en forma abrupta y en forma forzada, se llama capacidad vital forzada. Sencillo. En el primer segundo, si fíjense, trazamos acá abajo el volumen. Y acá el flujo, ¿no? Vamos acá al primer segundo. El primer segundo, la persona en general es capaz de sacar de su sistema respiratorio entre el 70 y el 80% de todo ese volumen de aire que ella había respirado previamente, de esa capacidad vital forzada que hizo. En el primer segundo se va el 80%. Eso es normal. ¿Sí? Y eso es lo que significa la relación B1 sobre capacidad vital forzada. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Y me sirve porque si yo tengo un BF1, digamos, con un valor eh, más de 0,7, con respuesta broncodilatadora positiva, ahí tengo asma. Si yo tengo un patrón obstructivo, digamos, con menos de 0,7, con respuesta broncodilatadora positiva, con más de 12%, 200 mililitros, y tengo asma. Es decir, acá yo voy a utilizar para corroborar, digamos, con la espirometría el diagnóstico. Pero muchas veces nos va a pasar que el paciente viene con espirometrías normales. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber realmente si la persona es capaz de mejorar ese parámetro? Le damos
lo medimos después de 4 semanas de tratamiento con un régimen de corticoides inhalatorios regular. Le damos cada 12 horas un corticoide inhalatorio y lo medimos al mes, previo al corticoide inhalatorio y posterior. Y vemos la respuesta broncodilatadora positiva. Y eso también nos hace el diagnóstico. Les dejo este gráfico para que lo miren con tranquilidad. Los biomarcadores son importantes, como dijimos antes, paciente que venía con todas esas cuestiones alérgicas, si le hacemos eosinófilos que están dentro del hemograma que pedimos y encontramos en cualquier historia clínica y vemos que los eosinófilos vienen elevados y la persona no tiene parásitos ni tiene otra causa para tenerlos, bueno, me está aproximando al diagnóstico de una cuestión de alergia, igual que el dosaje de la inmunoglobulina E. ¿Está bien? Entonces, eso también me va a permitir interactuar con los alergistas, mandarle al paciente para hacer una testificación cutánea, a ver si hay aeroalergenos que estén desencadenando o contribuyendo al asma. Trabajamos en equipo, vamos buscando, digamos, distintas patas para que nuestra mesa quede parada. Es decir, vamos a utilizar el diagnóstico, el diagnóstico confirmatorio, vamos a utilizar las comorbilidades con algún especialista que nos pueda ayudar, también con el alergista, para que el paciente esté desde todos lados bien controlado. Si bien esto no es lo habitual, muchas veces ustedes ven las placas con hiperinsuflación. Esto también se ve en la tomografía. El de abajo es el individuo normal, el de arriba es una placa en inspiración y en expiración que se hace para ver que los bronquios, cuando uno, fíjense el de abajo, inspira, expira, los bronquios medianamente mantienen su tamaño, mantienen su, digamos, dicotomías en cuanto a las divisiones, y medianamente el paciente puede respirar bien, ¿no? El sano. El de arriba, fíjense lo que pasa con los bronquios. Es decir, que puede haber atrapamiento aéreo, hiperinsuflación y también puede haber tapones mucosos, como vemos acá en esta imagen que tenemos eh, el bronquio y vemos que de golpe hay un stop. Y a partir de ahí aparece una imagen hiperclara que es el moco que está dentro de este bronquio, es un tapón mucoso. De acá para adentro no respira esa parte del pulmón, ¿no? Es decir, todo esto puede contribuir y cada vez tiene más influencia en pacientes que tienen crisis de asma. Así que, primera consulta, sabemos bien lo del diagnóstico de asma, ¿no? Segunda consulta, evaluamos la severidad a través de todos estos cuestionarios que ven si duerme bien, si hace ejercicio, si no usa salbutamol. Como dijimos antes, dedito para arriba verde. Estamos bárbaros. Ahora, si tengo un BEF bajito, menos del 80%, es un asmático leve. Si tengo entre 60 y el 80, moderado. Y si tengo menos del 60, el severo, ¿no? Y lógicamente lo ideal sería que no tuviera exacerbaciones. Cuanto más exacerbaciones o ataques tiene, peor le va. Esto es una historia clínica electrónica del hospital italiano. Acá les agrando un poquitito. Es un esquema de cómo abordar tal vez a pacientes que puedan llegar a tener asma grave, averiguando varias cosas. Es bastante engorroso, es más para el especialista, pero les voy a mostrar esta otra, a ver qué, para que opinen y comparen. Y miren qué buena que está esta. Esta es la historia clínica de Ganoa. La historia clínica de Ganoa está de 10. ¿Por qué? Porque fíjense que tienen los datos, no solo los datos del paciente, la edad, la fecha, todo lo que tiene que tener, sino que además la pregunta es si el paciente era asmático o no, hacer los diagnósticos diferenciales, el asma en la infancia, las comorbilidades, las infecciones respiratorias virósicas, ¿sí? ¿Qué tratamiento usa? Y acá ya aparecen algunas alarmas, como estas que están en anaranjado. El paciente usa salbutamol como monoterapia, listo. Aparece el semáforo en amarillo diciéndole, ojo, 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 porque este paciente la va a pasar mal. Otra alarma que hay más abajo, usa corticoides orales, sistémicos, frecuentemente. ¡Pum! Otro semáforo amarillo. Y así, vamos viendo que esta es una, digamos, historia muy bien hecha porque nos va guiando, nos va dando pautas de dónde focalizar y para no equivocarnos y para detectar la problemática del paciente. Es decir, que hacemos un diagnóstico de asma, lo distribuimos en leve, moderado, severo, según la espirometría que tenga y los síntomas que tengan y las exacerbaciones que tenga, y vamos viendo de acuerdo a los dominios que encontremos que le vamos a dar inclusive de tratamiento. Que ese es otro tema, no vamos a hablar hoy. Entonces, esto se puede hacer un seguimiento con la misma historia clínica, ¿sí? Y también se puede hacer una evaluación de la técnica de inhalación en el seguimiento. Así que les recomiendo que entren a la página de Gano y se bajen y vean esto. Y esto es fundamental para todos aquellos que hacemos medicina y que estamos viendo una patología de la cual no somos especialistas y que vemos que le dimos al paciente lo que creímos médicamente adecuado, pero que el paciente va para atrás, no
va mal, está con frecuentes problemas, ¿y qué tenemos que hacer? Derivarlo a el especialista. Y en aquellos casos donde encontramos que hay criterios de severidad, los tenemos que derivar a la guardia. En estos casos, pacientes con asma mal controlada a pesar de haber hecho el tratamiento adecuado, pacientes con ingresos repetidos a sistemas de emergencia o terapia intensiva, o pacientes que han recibido frecuentemente en el último año muchos corticoides sistémicos. Hay otras cosas nobles, como este que se llama Oxford Asthma Attack. Es una escala de riesgo que no está, ojo, no está validada en español. Ya lo estamos viendo en los congresos, lo estamos viendo en distintas charlas que se van dando por ahí. Le digo por si los quieren como introducir a esto. Esto no está validado todavía, hay que hacerlo. Hay que se anima, está muy buen trabajo sería. Es un poquito preguntarle si en el último año tuvo un ataque de asma, el tema de ver si tiene eosinófilos en caso de que tengan feno, en caso de que tengan, digamos, ver cuál es el tratamiento que están realizando y te va a dar un pronóstico de modificable de escala de riesgo de tener ataques de asma. Está bueno, es muy interesante. Por otra parte, trabajar en el diagnóstico de asma implica detectar ese subdiagnóstico, como en la campaña gratuita que hicimos entre Asociación Argentina de Pacientes con Asma y las sociedades científicas como Asma Care, GANOA, AMR, Alergia. Así que, de alguna manera, Asmar Care y Ganoa vienen trabajando juntos en la capacitación en distintas provincias, como vemos acá, sobre asma en atención primaria, en un proyecto que involucra la llegada a 3.800.000 personas de población total en 4 provincias distintas, donde vamos a estar capacitando, ya hemos hecho la primera, con la utilización de las herramientas de Asma como vimos, la del medio que era el asma ruler o la regla del asma, o el test de dependencia de SABA, con un grupo que tiene caras también, son personas que dan su tiempo, que dan su energía para esto. Acá están, la mayoría es un grupo muy federal, van a ver gente de todo el país con un cronograma bien exacto y bien determinado, hacemos todo lo que tiene que ver con la capacitación. Así que seguimos trabajando en el desarrollo de materiales, en asma y embarazo, por ejemplo, sabiendo que tenemos que terminar de que las mujeres embarazadas se queden sin tratamiento, sabiendo que hay que darles el tratamiento como cualquier otro asmático. Es decir, tenemos que poder entre todos y no sobre los demás. Acá les dejo el QR de nuestra página de Instagram. Les agradezco muchísimo por el tiempo y quedo disponible para cualquier pregunta y tienen mi dirección de correo electrónico. Muchísimas gracias.